¿De primero de grupo? De uno del grupo. Me gusta. ¿Topito? Decente. 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 Sí, tranquilo. Fer Ceballos, que estuvo pegue y pegue, que le iban a tocar los rivales más difíciles a México. ¿Qué te pareció el grupo? No, Argentina, y así fue. Parejo. Parejo. Ahí está. Mira, Rubén, ahora vamos con ustedes. Arranquemos cuadro titular, que hoy tenemos un gran, pero gran programa. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Así las fases de grupos. Estas serían las fechas ya definidas, porque sabemos que México así van a estar las cosas. México abre en el Estadio Azteca contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca. Luego el 18 de junio va a estar enfrentando a Corea del Sur. Y vamos a esperar, pudiera ser Italia tal vez, ¿no? No. Dinamarca, Bueno, Dinamarca, Irlanda, Irlanda o Macedonia. Yo quería ya a Italia. Bueno, Dinamarca, ¿te parece Dinamarca, Fer? ¿Qué te pareció el grupo? Saludos a todos, yo lo veo parejo, ¿eh? Yo lo veo parejo. Es cierto que México tiene la ventaja de jugar en casa, que eso te pone un puntito por arriba, pero la verdad lo vimos en el amistoso con Corea, le costó mucho el partido, más allá de que México le ha ganado en los últimos mundiales a Corea. Sudáfrica siempre complican los africanos a la selección mexicana y habrá que ver quién viene de Europa, que creo que también le va a complicar. Tendría que avanzar México, sí, pero yo no lo veo tan sencillo como muchos lo están viendo, ¿eh? Beto, experiencia mundialista en este momento. Te agarran los déjà vu de esos partidos que los que no jugamos nunca al fútbol dicen, esta papita, no pasa nada. Complicado siempre, ¿no? No, bueno, a ver, es un mundial y no te puedes confiar de ningún rival, o sea, y no sabes cómo va a llegar al final. Pero la realidad, hay que ser sinceros, le tocó un grupo muy accesible a la selección mexicana. Arrancar con Sudáfrica en el Estadio Azteca, la verdad que te da las posibilidades de empezar ganando, que en un mundial es vital empezar ganando. Aunque en algunos mundiales hemos empezado perdiendo y le hemos dado la vuelta. Pero la realidad, a mí me gustó el grupo, creo que está, lo repito, muy accesible para quedarse avanzar en primer lugar y poderse quedar en el Azteca para la siguiente fase. Obviamente me estoy adelantando, pero no sabemos quién va a ser el europeo. Yo creo que estaría entre Dinamarca e Irlanda. Uno de esos dos creo que va a ser el tercer rival de la selección mexicana. Pero aparte arrancas con los otros dos, ¿no? Arrancas con Sudáfrica. Corea, lo sabemos, no le fue fácil en este partido amistoso, pero yo creo que jugando en México, México tendría que avanzar en primer lugar. Y ahí, como mexicano, a veces dices, ¿me hubieras puesto a Haaland para disfrutar un Haaland jugando contra México? ¿O ponme un Sudáfrica para que sea un partido un poco más accesible para caminar este mundial? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la realidad es que, como lo dice, comparto lo de Beto, ¿no? Siempre tener un rival a modo en el primer juego es de vital importancia para ganar en la parte de confianza. Es un torneo que dura muy poco y siempre tener un resultado positivo sirve muchísimo. El haber visto a Haaland, digo, Haaland no es todo Noruega, esa es la realidad, pero a muchos de los mexicanos nos hubiera gustado ver competir a México con rivales quizá más importantes, pero bueno, eso vendrá en la siguiente fase. Ahora hay que ver cómo se comporta Sudáfrica. Alex, corazón dividido, ¿no? Entre Ecuador y México. ¿Qué es lo que comienza a pensar un jugador que está viendo justamente la televisión, ve lo que va a pasar, ve sus rivales? ¿Cómo empiezas a acomodar las ideas? Y si sigues, buenas tardes a todos. Y si sigues la incidencia de los equipos que te iban a tocar o las posibilidades, te vas ya haciendo una idea, ¿no? De los rivales, cómo los vas a enfrentar, qué te gustaría hacer contra uno, contra otro. Y bueno, yo creo que cuando te dicen Alemania, que es en el grupo que te toca, ya empiezas a pensar, dices, es un equipo difícil, es el más duro, después te toca Curazao, después Costa de Marfil, que no son fáciles, pero bueno, todavía pensando que estás entre el 1 y el 2, ¿no? Eso es lo que piensa en este momento, me imagino yo, en general en Ecuador. Y para México, yo estoy con Beto en ese aspecto, yo le veo que es un grupo accesible para ganar, el grupo inclusive, del caso de Dinamarca, a ver cómo llega. Van a llegar con un poquito de ritmo, ¿no? Ellos, porque van a tener competencia fuerte, que Dinamarca o Irlanda, que serían los favoritos en esa eliminatoria, en esa llave, ¿no? Rubén, eres el Vasco Aguirre, lo conoces perfectamente al Vasco, ¿no? Eres el Vasco Aguirre, ves el grupo. ¿Qué piensas mientras estás sentado en el evento? ¿Qué piensas? Tranquilidad, por empezar. Yo creo que la realidad es que es accesible el grupo. Después hay que jugar los partidos, como siempre. Se repite algo que ya lo tuvo él
como técnico en Sudáfrica en el 2010. tocó el Sudáfrica. La inauguración fue contra ellos mismos. También está Rafa Márquez en la banca, que fue el que anotó el gol. Entonces yo creo que son sensaciones positivas. Me parece a mí que va a tener el Vasco. Por supuesto que las declaraciones van a ser igual. Es decir, son equipos complicados, hay que jugarlos. Pero bueno, para mi punto de vista está accesible como para salir primero. Sí, que son como esas declaraciones de memoria, ¿no, Topo? Que Sí. tienen ustedes, ¿no? En el gremio futbolero, pero más allá de eso sí piensas otras cosas, que no es lo típico, ¿no? Sí, buenas tardes primero a todos. Pues sí, es normal el respeto que le mereces a los equipos y en este caso a las selecciones, pero creo que todos coincidimos en que le toca un grupo accesible a México para que la preparación previa y llegar bien a un mundial, lo mencionaba Yair, el arrancar con una selección accesible para poder sumar de 3 en un torneo tan corto, en la confianza, en lo positivo que puede caer dentro de la selección y estar en tu país, creo que es lo mejor. Y después vienen estas declaraciones que mencionas, pues es por respeto. Después sí haces un análisis de todas las selecciones y hay que jugar los partidos. Eso siempre tiene que pasar. El tema es que hoy México tiene que asumir el rol de favorito en el grupo. Y es algo que le cuesta a México. Es el favorito, Fer. Por eso, es algo que le cuesta a México. Porque cuando hemos visto las mejores versiones de México en los mundiales, cuando toca una Alemania y dices no hay manera y de repente le gana, cuando te tocó una Italia y le haces partido, o sea, cuando se crece ante esos rivales que le exigen mucho más. Hoy, partiendo como favorito, y vamos a ver también, porque sí, por un lado te juega a favor la localía, pero minuto 35, minuto 40 va 0-0 con Sudáfrica y el Azteca se te empieza a voltear, ¿eh? Y entonces también va a haber que empezar a manejar esa presión. O sea, mejor es distinto que un yo partido insisto, amistoso, yo insisto, tampoco la selección hoy nos da señales de que está para avanzar primero de grupo y para hacer lo que en el papel tendría que A ver, ser. Fer, voy a tomar lo que tú dices y tú traes como estas cosas o que hemos vivido en estos últimos amistosos. Beto, ahora, ¿tú crees que el Azteca, primer partido del Mundial, muchas familias y gente que vive su sueño de ver un partido mundialista, ¿tú crees que la gente se le va a poner en contra a México en los Supuesto que 90 no. minutos? El señor Ceballos siempre es pesimista y piensa que se le podría dar la vuelta. Yo no lo creo. Comparto contigo, es el primer partido, es la inauguración de este Mundial. Es una la fiesta. gente va a estar ávida de ver a su selección, de apoyarla hasta al máximo. Ya si llegar a perder acabando a lo mejor, pero la va a apoyar durante los 90 minutos, eso lo tengo clarísimo. Es el Mundial y en tu casa, o sea, no hay manera. Y la verdad es un rival muy accesible, hay que decirlo claramente. Y no importa, sí es favorito México, primero porque está en casa y después porque le tocaron rivales que están, no te voy a decir que a modo, pero rivales que se les pueden ganar a los 3. Y empiezas con Sudáfrica, después viene Corea y veremos cuál es el tercero, que a lo mejor es el más complicado, el europeo, ¿no? Por como Aunque está jugando México, ¿es favorito? A ver, ¿cómo sabes cómo va a llegar y No, cómo bueno, va a jugar hoy, en casa? Hoy. Pero ya ha pasado, Fer. Bueno, los otros están jugando Los otros mundiales, una Beto. reclasificación que todavía ni avanzan. Entonces, tampoco están jugando bien los europeos el que avanza. Irlanda, Sí, pero Dinamarca, mucho más lo que tú complicada la quieras. eliminatoria europea, Beto. Bueno, Mucho más. Entonces, que no avance México, que se No, quede en el grupo. lo que estoy diciendo no es juegue. que Sí, ya mejor que no juegue. Nos estamos yendo por los nombres de los equipos en donde dices México es favorito porque ves un grupo accesible, pero hoy la selección como está jugando no te da garantías de absolutamente Está bien. nada. Pero Fer, ha pasado en otros mundiales. En el mundial de La Puente iba con una Pero derrota. faltando un mes para el Imagínate lo Mundial. que era. Aquí faltan 5 meses. Claro, todavía. para Por eso jugar. digo que hay que esperar un poquito. Estos son parte de las 4 opciones que pudieran ser los rivales, que falta ese espacio vacío que tenemos en el grupo de México, Macedonia, Dinamarca, Chequia y República de Irlanda. Entre los Dinamarca el más fuerte, ¿no? y los checos también saben jugar al fútbol, ¿no? Entonces Ojo tendrías con los en- irlandeses entre porque esos son dos. los que le ganaron a Portugal y le ganaron a el último partido para meterse al repechaje. Nadie está diciendo de Irlanda y Irlanda, tienes toda la Para razón. mí los dos más fuertes, Irlanda Para mí, y Dinamarca. Exactamente. No, y Para esta mí es cuestión de ¿no? esos dos. de los países nórdicos, cómo se le han complicado a México. Yo me quedé pensando en ese antecedente que habíamos hace un rato. 2010, para aquellos que han visto hace ya varios años, ¿no? México jugar contra Sudáfrica. ¿Vale ese antecedente de algo? Rubén, tú cuando tienes que plantear el partido, finalmente la Liga Sudafricana, los jugadores sudafricanos, los que están jugando en Europa, son bastante desconocidos, ¿no? ¿Cómo planteas un partido de estas Seguramente tiene que haber una visoría importante de acá al Mundial con los partidos amistosos que jueguen ellos. A ver, el antecedente,
cuenta como estadística, pero la realidad es que Es otra la generación. actualidad es otra generación, es otra forma de jugar. Yo creo que no, para nada. Yo creo que va a haber un seguimiento a estos 3 o 4 rivales que le puede tocar, que ya le tocan 3, pues, por lo menos. Y va a haber un seguimiento en estos partidos amistosos que van a tener ellos también. A ver, me quedo con eso también que dice Fer, ¿no? El tema de, es verdad, a México, o sea, le cuesta a veces ser el protagonista, ¿no? De los partidos. Entiendo la discusión y todo esto. Ahora, Topo, ¿ustedes cómo lo plantean, ¿no? Como jugadores, lo que pudiera venir para esto. Mira, yo lo que creo es que ya se juega el Mundial también aquí en México. Y la postura de México en general como selección pues va a ser distinta a la que ha tocado en esos temas que mencionaba. Porque ibas a otro país, era en otro lado donde se jugaba el Mundial. Hoy le toca a México estar aquí y creo que el grupo es un buen grupo para que México avance y asuma ese rol de ser el local y de ser el favorito para su Este detalle, Ya vas a está empezar bueno. a decir No, que nunca se ha ganado en el inaugural. Bueno, nunca, hombre. Pero ya son historia, por el amor de Dios. En Sudáfrica estuviste a punto de ganar. Pero no ganaron. Pero bueno, pero hoy estás en el Azteca y siempre hay una primera vez. Está bien. Y eso es lo que vamos a esperar. Así va a El ser. mundial anterior, Qatar, que era Altura, el país organizador, perdió altura. con Ecuador y fue la primera vez que un país organizador perdía su primer partido. Exactamente. Y obviamente, pues siempre hay una primera vez, y entendiendo que estas veces le tocó 3 veces a Brasil, y el Brasil campeón del mundo. Luego te toca Rusia, la Unión Soviética, ¿no? En ese momento, y era un equipo durísimo en el 70. Y en Sudáfrica te tocó de visita. O sea, tampoco es que tuviste alguna ventaja. Hoy tienes la ventaja y esperemos. Lo accesible de lo que hablamos ahora del grupo, pues en otras ocasiones ya hiciste el resumen. En el 2010 que es Sudáfrica era el anfitrión. Claro. ¿no? Entonces, hoy acá México es el Cambia. anfitrión y tiene todo puesto en la mesa para que haga un buen partido y empiece ganando y cambie esa estadística que tenemos ahí. Bueno, me dice la producción que ya tenemos al Chato Ibarrarrán, a nuestro compañero que anda allá desde la sede justamente de este sorteo. Me dicen que se está congelando. A ver, ponme ahí ya, en pantalla, nuestro compañero. Oso polar. Epa, bienvenido a Siberia, Chato. ¿Dónde estamos? ¿Desde qué parte de Europa del Este estás transmitiendo? ¿Qué tal, mi querido Furcade, compañeros? Fuerte abrazo. Estamos en Washington. Hace unos cuantos minutos terminó este sorteo y bueno, ¿qué les puedo decir? Veíamos la cara del Vasco Aguirre, contento por las elecciones que le ha tocado. A ver, Corea se enfrentó a Corea y hubo un empate. Por otra parte, el tema que los escuchaba, el tema de que el rival más sencillo es el que se puede clasificar, ya sea Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia, ¿no? Que sería el rival pues más sencillo si lo queremos ver de esta manera. El más complicado, Creo que los grupos Chato. más sencillos es el que le tocó. Creo que no, para mí es el más sencillo porque son por repechaje. A ver, el tema creo que Corea, Corea es una buena selección. El tema de Sudáfrica o sea, no lo menospreciemos, porque es una gran selección y creo que le puede dar batalla a esta selección mexicana. Creo que Dinamarca sí con sus grandes figuras, pero creo que el más complicado sí sería entre Corea y Sudáfrica. Ya el que venga de repechaje, que sea el que sea, pero esta selección está obligada a pasar. En otro tema, creo que en estos grupos, los más sencillos fueron para la selección mexicana y para la selección de Argentina. Furcade, perdóname, no te vayas a enojar, pero otra vez le están dando el pase a Argentina, Beto, dale, Beto. No, bueno, a ver, Chatito, de entrada pensé que habías dicho que habías escuchado al Vasco o a alguien, no escuchaste nada. Y obviamente la realidad es que lo que estás diciendo no lo comparto en lo más mínimo. Creo que el rival más en la comodidad de México sería para mí el que va a hacer la inauguración, que está perfecto, que es Sudáfrica. El que pase de Dinamarca o Irlanda es una selección europea que juegan bien al fútbol y que no va a ser nada fácil. Yo podría ser, a lo mejor Corea ya lo conocemos, pero bueno, a final de cuentas eso es lo de menos. Lo único que sí coincido contigo, que a Argentina le pusieron el grupo más fácil. Así es. Y no hay ningún grupo de la muerte. Tantos equipos que se reparten y entonces
ya nunca vamos a ver un grupo de la muerte. No, ya, porque ya están, avanzan, ¿no? avanzan dos Colombia. y 8 terceros lugares. El de Francia me parece el más difícil, ¿no? ¿De Francia? Senegal Y Noruega. y Noruega, que son los tres. Y de ahí Ese es- sale ese- uno ese que es- Puede es- ser el más complicado. Más parejo. Chato, cuéntanos un poco, ¿cómo estuvo todo el evento? De estos detalles, ¿no? Que nosotros no vemos porque estamos aquí. A ver, el tema de la seguridad fue muy importante, mi querido Furcade. Desde muy temprano había gente del servicio secreto por la presencia del presidente de Estados Unidos y, bueno, pues grandes mandatarios. La seguridad era impresionante, estábamos a -4 grados nevando y, bueno, pues entre perros, guardias y seguridad pudimos entrar. Después ya dentro de las instalaciones de los medios de comunicación había otra revisión donde te checaban la acreditación. Para esto estuvo también algo muy importante fuera del deporte, es el poder que tiene el deporte y el fútbol en el mundo. Tanto así que la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, por primera vez vio y platicó en persona con el presidente de Estados Unidos. Dio unas palabras, habló de lo hermoso que es México, habló del tema del juego de la pelota, que hoy culmina con estos 3 inauguraciones en el Estadio Ciudad de México. Y bueno, pues con palabras muy emotivas estuvo Claudia Sheinbaum, también vino Clara Brugada, que es pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hay un representante de cada una de las ciudades donde se jugará este mundial, tanto de Monterrey y Guadalajara. Muchas personalidades, mucha gente emocionada por el fútbol, pero bueno, con esto queda claro que el fútbol y el deporte en nuestro país hace maravillas y pues muy contentos todos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Chato. ¿Cómo viene el cronograma? Porque recién hasta mañana vamos a saber cómo se acomodan las sedes, las fechas, ¿no? Para el resto de los grupos. Sí, es correcto. El día de mañana al mediodía, hora de Washington, sabremos ya cómo quedarán los partidos, en qué sedes. Creo, y ayer tocaban el tema y hoy lo vuelvo a comentar, ¿no? Yo creo que sí tendrán que cambiar el grupo de Irak, que estaba prácticamente en todo Estados Unidos. Creo que ahí harán un cambio para que pueda jugar en la parte de México o en la parte de Canadá por los conflictos que hay. Pero de ahí en fuera creo que el día de mañana ya podremos saber en qué sede se juega cada selección y es algo muy importante, mi querido Furcade. Bueno, nos quedamos atentos entonces a todo este esquema político, ¿no? Y a veces cómo es externo, ¿no? A todo lo que nos gusta solamente de jugar al fútbol. Chato, gran trabajo. Nos quedamos atentos entonces cómo evoluciona todo esto hasta el día de mañana que tengamos toda la info. Claro que sí, en estos momentos se está llevando a cabo la zona mixta, donde saldrán representantes de cada una de las selecciones para hablar con los medios de comunicación. Yo me voy a otra parte para poder enlazarme cuando estemos ya con Mikel Arriola para preguntarle todas las dudas y todo lo que tengan sobre estas selecciones que enfrentaremos, donde también Duilio Davino, el día de hoy, el trabajo de Duilio Davino es buscar a selecciones muy parecidas a las que enfrentaremos en esta Copa del Mundo para las fechas FIFA y partidos amistosos de junio. Ya está Portugal, ya está Bélgica, ahora tendrán que buscar selecciones parecidas en cuanto al tema de juego de cada una de estas selecciones, y ya cuando sepamos el tema del repechaje también se buscará una selección para llegar lo mejor preparado a este próximo mundial, donde tenemos que sacar la casta y superar lo que se han hecho en los mundiales pasados. No te acerques tanto a Mikel, que cada vez estás más con la matraca. Pero bueno, qué bueno que ahora lo vamos a tener a Mikel en un ratito. Gracias, Chato. Gran trabajo. Fuerte abrazo, compañeros. Cualquier cosa me vuelvo a enlazar con ustedes desde la nieve. Este es un payaso. Le gusta, ¿no? Estar Un besito ahí. polar, sí. Ahora, esto que mencionaba, ¿no? Empezar a buscar rivales similares. Bueno, acabamos de enfrentar a Corea. Sí, que bueno, ese ya más o menos ya tiene una referencia de cómo va a ser este equipo. Ahora hay que ver a alguien muy parecido a Sudáfrica, que lo importante para mí siempre es
el primer juego, porque como jugador, como cuerpo técnico, siempre ganas en confianza, se puede entrenar mucho mejor los siguientes para aspirar a tu segundo juego, sabiendo que va a ser Corea, un equipo que conoces bien. Va a ser importante esta gestión que haga Duilio, que puedan encontrar selecciones muy parecidas. Seguramente va a haber estudios de videos de estos equipos, pero siempre es importante esa preparación, saber a qué te vas a topar. Y sabes qué, Yair, más allá de que es un amistoso, yo creo que el partido contra Portugal en el Azteca es clave. Porque sacas un buen resultado contra una selección que va a ser de las, si no favoritas, de las que va a estar ahí, creo que te puede dar mucha confianza de cara al partido inaugural, ¿no? No, y Sí, el que además vas a en tu jugar en estadio. Chicago también, ¿no? Porque son 2 europeos. Acá decía que hay que buscar, pues, a ver, ahorita ya tienes 2 Ya tienes dos europeos, europeos. entonces Necesitas un va asiático calificando. y un africano. Exactamente. Yo voy por un africano Yo que también. sea lo más parecido a Sudáfrica, con los que puedas jugar 1 o 2 partidos. Y con quizá 2 otra vez africanos. Japón, ¿no? Buscar otra vez a Japón, que sería Bueno, lo más Japón, que es parecido el a asiático, Corea, y ¿no? creo que Japón está por tuviste una arriba de experiencia. Corea, ¿eh? Sí, por eso lo más parecido a Que Corea, tuviste ¿no? 2 experiencias previas ya con equipos asiáticos. Yo creo que básicamente es el primer rival que Sudáfrica. Tiene 2 partidos con Europa, con los europeos, que Portugal jugó frente a Irlanda, y el equipo de Bélgica, pues obviamente es un equipo también, aunque no es la fuerza que pueda tener un Dinamarca o un Irlanda, pero por lo menos te asemejas en ese toque. Yo sí creo que va a buscar, me parece, 2 equipos africanos en la última fecha FIFA que va a tener previo al Mundial, para ya ir entonadito, porque no Pero se Alex, puede dejar. tanto- Egipto yo creo que puede ser uno de ellos. Ok, les compro esta idea de los equipos similares. A ver, Rubén, ¿pero tan necesario, tan diferentes son los equipos? ¿O vamos más del tema de vamos a intentar ganar confianza en una selección que lo que más necesita es como saber que puede Yo creo- ganar, ¿no? Sí, lo más importante yo creo que tiene que estar ahí, en buscar que el equipo vaya evolucionando a pasos más agigantados, no tan cortos en cuanto a su evolución en táctica, estratégica, entender ahora que sí está obligado a ser propositivo, proponer. Entonces, todos estos partidos va a tener que buscarlo y encararlo de una forma diferente. Argentina lo hace mucho, ¿no? Argentina generalmente previo a los mundiales busca rivales más accesibles, ¿no? No se fija tanto en qué tipo de rival va a tener, sino en rivales que les va a les ganar. permitan por ahí quizá ensayar cosas o llegar ya de cierta manera más Sí, enchufados. porque ¿no? son, o sea, las selecciones favoritas a campeones del mundo saben que son varios partidos y los primeros estás muy frío, ¿no? Entonces lo que quieren es ganar Ritmo. kilometraje. Aquí el tema es en México, donde tú vas por 4 o 5 partidos, ojalá que por 7 partidos, ¿cómo planteas esta preparación? Yo entiendo que es importante esta gestión de los equipos parecidos que puedas llegar, pero yo sí estoy con Fer. Si ya tienes 2 partidos, que es Portugal y Bélgica, aprovéchalos y sí ganar en esa confianza que te va a dar para seguir trabajando previo al Mundial. Y tienes 2 selecciones que son fuertes y que te van a exigir y que vas a estar aquí en casa, algo muy similar a lo que te pudieras enfrentar al inicio de la Copa del Mundo, y aprovechar al máximo por lo menos el primer partido, que es Portugal, dar una buena impresión, que haya una mejoría, que se muestre algo distinto para que también la gente empiece a identificarse y a confiar en esta selección. A ver, tenemos el partido con Portugal y me viene a la memoria, Beto, el partido contra Uruguay, que acá decimos, bueno, es un amistoso, ¿por qué no sales a atacar, sales a proponer, convences de otra manera? Pero estaba todo este entorno, no, ¿qué pasa si perdemos? ¿Qué pasa si nos golean? Vas a jugar contra Portugal. ¿No puedes ensayar justamente esto de ser propositivo, salir a atacar, demostrar otra cosa? Pero con Uruguay ¿O lo nada más intentó. queremos sobrevivir con Portugal y quedarnos Pero tranquilos? con Uruguay lo ¿Eh? intentó, con Uruguay lo intentó. Sí, pero no fue. En Torreón, ¿cómo no? Fue a presionar arriba. Eso es lo Con que Colombia tiene que buscar fue- en estos últimos ¿Con meses. Portugal qué harían ustedes? No, con Portugal, No, Portugal va a estar estás en bravo. tu casa y vas a ir a reanudar. Estoy convencido que México tiene que ser propositivo, tiene que apretar al rival. No sé a qué hora se vaya a jugar el partido, todavía no creo que no hay horario, pero lo que sea, tienes que hacerlo, pero también muy bien paradito. No puedes descuidarte, porque sabemos que Portugal es un candidato sí. a ser campeón del mundo. Es un- Tampoco en trae eso un ser equipazo. propositivo vas a No, regalarte sí. para que te hagan Claro. 3 goles, No, ya- pero sí, depende del Pero rival. sí yo tienes que espero buscar el partido. una forma, Depende una del manera. rival. O sea, una cosa es que te demostrar tires una cara para atrás distinta. y Sí, otra claro. cosa es que seas propositivo, pero bien paradito. descuidarte, sí. Obviamente tener tus líneas, como sabemos cómo juega el Vasco, y tener tus 2 líneas perfectamente. Cada vez que pierdes el balón, regresas y te pones Sí, bien que parado. haya una le intención reduces distinta de espacios jugarle a un Portugal, equipo ¿no? importante. Y estar muy atentos a los jugadores más importantes de Está bien, Portugal, pero ¿no? enfrentas a Portugal y enfrentas a Bélgica, amistosos. Inconscientemente tú sabes que no eres favorito y juegas de una manera. Ahora, cuando vayas a jugar en el Estadio Azteca ante Sudáfrica,
¿cómo te autoconvences de que tengas que atacar? Por eso hablo que los 2 últimos partidos van a ser los muy importantes. Estos 2 les van a servir mucho para ya definir los equipos o el equipo que va a jugar, ¿no? Porque obviamente son difíciles Portugal y Bélgica, son candidatos al título. Pero los 2 últimos partidos previo al Mundial yo creo que es donde van a tener que agarrar equipos que les permitan ser más propositivos, porque es lo que tienen que hacer el primer partido. Estaba hablando de Egipto, pero bueno, estaba viendo que Egipto no le toca con equipos de esta zona. Entonces posiblemente Ghana, que va a jugar contra Panamá, de repente acepte el juego con México, ¿no? Por el tema de la zona. Pero ya veremos, y Ghana va a ser complicado. Y de repente un equipo que no haya calificado de África, poder traer y buscar anotar muchos goles, ser propositivo, buscar el arco rival y estar preparado para el Mundial. No, por eso, entonces, ¿quieres ganar confianza? ¿Quieres practicar en lo táctico? África lo partes en 3 en estilo de fútbol también. Una cosa son los del norte, otra cosa es Ghana y Sudáfrica juega. Sí, otra cosa es Marruecos, ¿no? Claro. Por supuesto. Sí, Marruecos creo que es el que está por arriba de todo es el hoy mejor. día. Para mí es Marruecos. Sí, pero es el más no tiene complicado. nada que ver cómo juega Marruecos a cómo juega No, Sudáfrica. pues claro que no. Características del... No tiene nada Por que ver. eso le está diciendo que tienes que buscar traer algo similar. a un Senegal o a un Ghana te Para mí Senegal o Ghana podría ser parecido. te acerca más a lo que te va a ofrecer Sudáfrica. Yo te lo digo por la cuestión, tiene mucho que ver en el tema físico y nos hemos dado cuenta que a México cuando se enfrenta con jugadores que tienen un físico genéticamente que es mucho más fuerte que ellos, que son más potentes, que son mucho más veloces, se le complica. Entonces, para mí sí es importante poderte topar a un equipo que va a ser similar a Sudáfrica porque empiezas a medir y empiezas Ahora, a hablar con tu equipo ¿qué- para saber qué tanto, si tienes que Yair? jugar más rápido, si no tienes que retener tanto el balón. ¿Qué va a pasar contra este tipo de jugadores? Te lo digo como jugador y ustedes que estuvieron, sabes que cuando te topas a gente corpulenta, no puedes estar tan pegados a ellos porque te van a ganar. No puedes sabes jugar que al si choque. les das Ahora- espacio, te van a ganar. Entonces es como apretar y para mí sí es importante poder tener un rival parecido a lo que es físicamente Sudáfrica para saber qué planteamiento va a usar para eso. Ahora, ¿qué tanto, y por ejemplo, Rubén, tú que has sido tantos años técnico, le puede condicionar esto la lista final? Decir, de acuerdo a los rivales, me conviene a lo mejor llevar a jugadores más altos o a jugadores más fuertes o más rápidos. O sea, ¿te puede condicionar en algo? O No, seguramente va a estar pensando en los balones parados, no tengas duda. Por eso digo que de repente algunos jugadores tienen ventaja por lo que pueden ocupar tanto en el área rival como en tu área. Por ejemplo, el Lira y Álvarez. Si vos vas a inclinar por uno de los dos para arrancar, yo me imagino que se va a inclinar por Álvarez, Por no la solamente altura. por la trayectoria, sino también por lo que puede darle tanto defensivamente como ofensivamente. Después, no, yo creo que tiene que enfocarse más que nada en cómo evoluciona su equipo. Claro, y en el eso. trabajo. No hay Sí, mucho los rivales tampoco de dónde. van a ser importantes de prueba, pero tiene que empezar a pensar eso, es decir, cómo voy a ir a buscar al rival, cómo voy a presionar al rival, algo que quiso hacer con Uruguay, pero lo mantuvo muy poco tiempo, 30 minutos. Yo creo que tiene que ir por ahí. Ahora, el tipo de rivales, siguiendo este mismo argumento, ¿termina de definir la lista del Mundial de jugadores? No, yo Para creo que nada. ¿No? A ver, lo más importante es que el técnico sepa cómo quiere jugar y le tienes que jugar a muchos equipos de la misma manera. Tienes que preocuparte, lo que decía Rubén, por cómo es tu funcionamiento. Ya después, con base en el rival, obviamente, si es Portugal, si es España, si es Brasil, o sea, tienes que jugar de una manera diferente y buscar con base al rival en sus deficiencias en y sus virtudes. deficiencias, tratar de nulificarlo primero y después ir, ¿no? Cuando sabes que son equipos que son superiores a ti en jugadores, en figuras, en todo lo que tú quieras. Pero para dar una lista, para mí el Vasco ya tiene más o menos y no tienes por qué cambiar, y menos con los rivales que Pero nos Beto, tocaron. Tampoco hay mucho. vienes de 2 procesos, el de Osorio y el del Tata, ¿no? Osorio, que era un técnico que se preocupaba más en el rival y en base al rival armaba el planteamiento, le ganaste a Alemania y llegaste a octavos de final. Y el Tata, que era un técnico que más de imponer condiciones o querer imponer un sistema, te quedaste en fase de grupos. Entonces, ¿hoy para qué está México? ¿Para imponer condiciones en casa o para adecuarse a lo que les va a proponer el rival? tiene Te detengo ahí Te lo del puedes adecuar al Tata. rival, A pero ver, también el Tata puedes en el imponer. Mundial fue totalmente diferente a lo que fue el proceso. Le tocó Argentina, Arabia y Polonia. Y ni con Arabia ni Polonia
pudo ser mejor. Pero intentó Ni siquiera quiso, intentó o sea, hacer lo que venía haciendo, ¿eh? No, Bien. porque obviamente eso es lo Tata. que se criticó más. Arabia le ganó. Sí, pero lo que se criticó más fue precisamente eso, que no fue un equipo propositivo como el Tata había No, manejado. bueno, pero intentó. Sí, lo que históricamente- Después no le salió. Ahora, en Es este que no caso, puede a ver, jugar Javier, propositivo a Argentina, la realidad esa era. Claro, pero Argentina te le digo, estaba haciendo pero con Polonia el partido igual, correcto. con Polonia Lamentablemente le agarró 30 minutos, Messi. con que Polonia rompió, tenían que te ganarle mató. y no pudieron Le dieron porque un no metro a tenían Messi. cómo. Claro. Es una realidad. No vamos a defender lo que ya pasó, sino simplemente señalar lo que sucedió en sus momentos. Y en el tema, ser más defensivo. A ver, el Vasco no le vas a decir, ahora quiero que seas ofensivo. Con sus armas va a tratar de ser lo más propositivo que se pueda. No puede tampoco irse adelante con todo, porque también sabemos que las falencias que tiene la defensiva mexicana. Entonces, tiene que encontrar el... ¿Con este grupo normalmente- tiene que ser defensivo, México? No, Tiene pero- que entender que la fortaleza siempre va a ser la parte defensiva y de ahí para adelante darle opciones, porque, digo, tiene jugadores para poder atacar. Normalmente, Jair no me va a dejar mentir, esto de que a veces el técnico modifica en base al rival, a veces al jugador o a mí en lo personal. Digo, está bien que te dé una referencia el técnico de que juegan así, pero después si tú ya tienes tu forma y tu estilo de juego, te adaptas a eso y después te dan estas referencias y en base a eso trabajas el partido, no que estén cambiando como tú lo mencionabas de Osorio que modificaba en base al rival, pero el cambiar tanto después Tanto el jugador, jugador cambiaba. dices, ay güey, si No, nosotros eso no jugamos lo así, puedes hacer. juguemos así, danos referencias y vemos de qué manera Osorio lo hacía, a mí, solventamos. me tocó estar con Osorio Sí, y de claro. pronto era un cambiadero. Sí, entonces al jugador pero Osorio también era- le Sí dice, te llega a fastidiar. oye, el rival también que se preocupe por nosotros. Fastidió a los jugadores que en el último partido ya le Sí, tuvo ya que estaba. cambiar y Es ahí muy creo que le complicado. afectó a él mismo. No siguió lo de con la de él. México. No Le fue la hizo idea caso a de los él, sí, jugadores. exactamente. Quizás nos perdimos de un gran contención, Jair, no quisiste. Déjalo ahí, déjalo ahí. No, mira. Pausa. Ahora seguimos hablando de México. Tenemos mucho tema todavía ya definidos. Los grupos del Mundial, no hay grupo de la muerte realmente, con esta cantidad de naciones que se han sumado a la Copa del Mundo, me parece que ha diversificado un poquito ahí la presión para todos, algunos grupos más accesibles que otros, pero bueno, así la cosa. De Argentina el más accesible, dilo.